Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Sebastián Camelo y el día de hoy estaré realizando el literal número uno del taller de macroeconomía uno, en donde se nos pide, según una entidad macroeconómica, hallar el ahorro nacional, la inversión, la balanza comercial y el tipo de cambio de equilibrio. Pues para esto primero tenemos que tener en cuenta que el ahorro nacional es aquella cantidad de producción que no es adquirida ni por las familias ni por el mismo Estado. Y digamos que en este caso de la identidad macroeconómica que nos dan y los valores que nos dan, tenemos el nivel de producción, el nivel de compras del Estado en sí y, y la función de consumo para poder calcular el consumo de esta economía. Entonces, básicamente sería el ahorro, sería igual al consumo, a la función de consumo menos el consumo menos el gasto, que esto reemplazándolo con valores en la identidad que tenemos sería 5.000 menos 250 más 0,75 por 5.000 menos 1.000. Esto restado también 1.000, que nos da como resultado 750. Eso sería en términos de ahorro nacional. Ya para lo que sería la inversión, entonces, pues tenemos que tener en cuenta que cuando se habla de inversión, la inversión en sí depende negativamente de la tasa de interés, que de cierta forma es igual a la tasa de interés real. Entonces ya mirándolo en términos numéricos, sería simplemente pues reemplazar los valores en la función que tenemos, que sería el interés es igual a 1.000 menos 50 por 5, que esto también nos da 750. Y para lo que es las exportaciones netas, pues básicamente son aquella diferencia, aquella resta entre lo que es el ahorro y la inversión. Entonces simplemente es 500 menos 500 por la variable que en este caso son las exportaciones netas. Y al resolver esto algebraicamente nos da que las exportaciones netas son 1. Y digamos que analizándolo también un poco más a profundidad y algo que se podría hacer en esta economía, se podría, desde mi perspectiva, eh, comprar ciertos activos financieros de distintas entidades privadas con el objetivo de que se pueda aumentar la cantidad de liquidez que tenga la economía de este país sin necesidad de disminuir las tasas de interés de referencia. Cabe aclarar que pues esto sería una medida que se podría tomar en el corto plazo, pero que podría resultar muy efectiva. Ahora para el literal B, que se nos dice que ahora debemos suponer que G aumenta hasta 1.250, se debe hallar las mismas cosas que en el literal A, ahorro nacional, inversión. Y realizando este mismo análisis y reemplazando los valores en la fórmula anterior, mm, tenemos que los valores dados son 5.000 menos 250 más 0,75 por 5.000 menos 1.000, pero esta vez no le restamos 1.000 sino 1.250, por lo que esto nos da un ahorro nacional de 500. Para lo que es el nivel de inversión, que esta vez, pues una vez más, también depende negativamente de la tasa de interés real. Mm, Sería 1.000 menos 50 por 5, que eso nos da igual a 750, algo que efectivamente no cambia con respecto al literal A. Y ya hablando de exportaciones netas, tenemos que pues la diferencia entre lo que sería S menos I, o sea, el ahorro menos la inversión, es 500 menos 750 igual a menos 250. Y ya al tener este numeral en cuanto a las exportaciones netas, lo podemos reemplazar dentro de lo que sería el tipo de cambio, que en este caso estamos hablando de euros, y sería menos 250 como exportaciones netas, que es igual a 500 menos 500 por los euros, y eso nos da un tipo de cambio de 1,5. Básicamente, pues analizándolo ya digamos más a profundidad este literal, podemos decir que el aumento de este G, de este gasto, eh, está afectando directamente el ahorro nacional, porque como pues vemos da un valor mucho menor, pero como el tipo, bueno, la tasa de interés real no cambia, la inversión en sí se mantiene. Entonces, esta inversión, digamos que llegaría a un punto en el que estaría excediendo el ahorro nacional. Así que, pues lo ideal y pues lo que normalmente un economista que tiene que trabajar en el Banco de la República haría sería financiar esto con agentes externos, ya sean privados o con préstamos
de otros países, préstamos del extranjero en general. Entonces, esto lo que haría sería reducir las exportaciones netas y esto, pues, requeriría también cierta apreciación de la moneda en cuestión. Y ya para lo que sería el literal número C, eh, pues se nos pide que ahora debemos suponer una tasa de interés que sube del 5 al 10%, teniendo en cuenta que esta vez es de nuevo 1000 y no 1250. Hallar el ahorro nacional, la inversión, la balanza comercial, repitiendo pues los mismos pasos de los ejercicios anteriores. Eh, el ahorro nacional honestamente daría lo mismo, así que no vale la pena recalcar en eso. Esta vez el ingreso sí sería distinto porque sería el ingreso es igual a 1000 menos 50 por 10, ya que pasó de 5 al 10% la tasa, entonces esta vez nos daría un valor de 500. Y ya teniendo en cuenta el tema de exportaciones netas, tendríamos mm, que la diferencia entre el ahorro y la inversión es 750 menos 500, que eso es igual a 250. Digamos que a diferencia del literal B, como este 250 nos da positivo al realizar las operaciones del tipo de cambio, pues nos dará que las exportaciones netas 250, al igualarlo a los 500 menos los otros 500, o sea, la diferencia entre el ahorro y la inversión, eh, por la variable que en este caso sería el tipo de cambio, que es el euro, nos daría, en vez de 1.5 como en el resultado anterior, esta vez nos daría 0.5. Entonces, pues como conclusión a este ejercicio y como análisis, el ahorro es el mismo que en la parte A, pero al subir esta tasa de interés real, la inversión es menor. Entonces, esta salida de dinero de la economía, pues digamos que conllevaría una especie de superávit en términos comerciales, el cual, a diferencia que en el literal anterior, requeriría que la moneda se depreciara, más no que se apreciara. Y ya para el literal D, que es el ejercicio propuesto por el profesor, que se nos pide que se aumente el ingreso en un 3%, y pues básicamente sería lo mismo que hemos hecho en los ejercicios anteriores del ahorro, la inversión, etcétera, solo que esta vez en vez de 5.000, al aumentar este 3% tendríamos 5.150, lo que nos daría un resultado eh, de 0.925, que ese sería nuestro tipo de cambio, y nuestro ahorro interno nos daría 1.787.5 y las exportaciones netas 37.5. Digamos que ya, pues de verdad, analizándolo más a profundidad, como el ingreso de esta economía aumentó ese 3% y suponiendo que el gasto público y los impuestos se mantienen constantes, entonces lo que se hace es buscar el tipo de cambio que sea óptimo para que la economía pueda crecer ese 3% sin afectar el gasto público y los impuestos. Entonces, como se aumentaron los ingresos en este caso, en este punto, entonces el ahorro interno también aumenta, precisamente porque el ingreso disponible también está en aumento. Y ya para el último, en el literal, se nos pregunta qué sucedería si la propensión marginal a consumir fuese 0.8. Básicamente y teóricamente esto debilitaría directamente los impuestos. Entonces el ingreso en sí aumentaría, pero como se trata de un mercado abierto, entonces esto causaría de cierta forma bastante inflación y también causaría que la tasa de interés real aumentara. Entonces tocaría observar si estamos hablando del corto o del largo plazo. Y eso es todo. Muchas gracias.